Hola a todos y todas, otra vez aquí, juntos acá para continuar con la unidad 3 y con el tema este de la energía. Bien, hasta ahora hemos visto, digamos, qué es lo que es la energía mecánica, digamos, qué es lo qué prestación nos da la energía mecánica en realidad, cómo la obtenemos, cómo la transmitimos sobre todo a, digamos, a través de los sistemas de transmisión. Pero ahora vamos a continuar con la energía mecánica, pero a partir de una transformación, digamos, muy importante en el campo de la mecánica, digamos. Es la transformación que existe, digamos, entre la energía térmica y la energía mecánica. Es decir, les mencioné antes de que las fuentes de poder de energía mecánica podrían ser o bien los motores eléctricos, que no lo vamos a ver nosotros esto ahora, o bien los motores, digamos, de combustión interna o las turbinas que funcionan con combustible, con gas, ¿no es cierto? Esas son las fuentes, digamos, de energía térmica y en esos dispositivos, digamos, se produce la transformación, primero de la energía química del combustible en energía térmica para luego esta ser transformada en energía mecánica en el interior de cada uno de estos dispositivos. Estos dispositivos, digamos que funcionan bajo ciclos, digamos, ciclos termodinámicos que nos permitan entender, digamos, cómo se produce este proceso de transformación de la energía, ¿sí? Para ello vamos a recurrir a algunos conceptos que nos ofrece la termodinámica, que es la ciencia que estudia las transformaciones de la energía térmica, digamos. Vamos a recurrir a algunos conceptos de la termodinámica para explicar, digamos, por qué se puede o por qué es posible obtener energía mecánica de la energía térmica o del calor, propiamente dicho. Para eso vamos a recurrir, digamos, a lo que se entiende y se conoce como el segundo principio de la electromecánica. Segundo principio que en su momento fue enunciado por el ingeniero Sadi Carnot, acompañado después por otro científico que se llama Clausius, en donde se establece, y por eso es un principio, los principios no se demuestran, es la verdad última, por eso no es demostrable, digamos, se establece el principio de que es posible, dice Carnot, obtener energía mecánica o trabajo mecánico, ¿sí?, a partir del calor, siempre y cuando contemos con dos fuentes de calor. Una fuente caliente, ¿sí?, y una fuente fría, digamos. Es posible obtener trabajo mecánico en un dispositivo o máquina o motor, ¿no es cierto? O turbina, siempre y cuando contemos con dos fuentes de calor a distintas temperaturas, por lo cual una será la caliente y la otra será la fuente frías, en donde la fuente caliente va a ser la que va a aportar el calor necesario para transformarlo en energía mecánica y luego una parte de ese calor obligadamente va a ser cedido a la fuente fría. Quiere decir que no todo el calor que cede la fuente caliente a la máquina es posible transformarlo íntegramente en trabajo mecánico. Tiene que ceder una determinada cantidad de calor, Q2 en este caso, a una fuente fría. Es decir, esto es lo que plantea el motor o el ciclo de Carnot, propiamente dicho, en donde tenemos, como lo mencioné recién, dos fuentes calientes y estas son las cantidades de calor puestas en juego, en donde la diferencia entre el calor, digamos, cedido, entregado por la fuente caliente y el calor absorbido, digamos, o entregado a la fuente fría, es el resultado, digamos, el trabajo mecánico, la energía mecánica que se puede obtener de uno de estos tipos de máquinas o dispositivos a través del calor. No nos olvidemos que primero fue necesario la transformación, digamos, de una energía química, de un combustible o un gas en energía térmica, para luego esta ser transformada en energía mecánica. Así que hay prácticamente dos procesos de transformación de la energía en toda esta explicación que yo les estoy dando. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo mecánico obtenido de uno de estos dispositivos es igual
al calor entregado por la fuente caliente menos el calor cedido a la fuente fría. Esto se expresa en kilogramos directamente porque acá W, que yo he empleado la misma letra que empleamos cuando explicamos, digamos, la energía mecánica en los anteriores videos, ¿sí? Ustedes van a ver en los apuntes que figura L en vez de W, L viene de laboro, ya se lo expliqué eso antes, yo voy a continuar con esta denominación. Está multiplicado por un coeficiente de conversión de unidades A que me permite obtener directamente la diferencia entre los calores, digamos, que están expresados en kilocalorías, en kilogramos, o sea, la unidad del trabajo mecánico. Es importante que tengamos en cuenta y recordemos para siempre que una kilocaloría equivale a 427 kilogramos. Es decir, con una unidad de kilocaloría de energía térmica puedo obtener hasta 427 kilogramos de energía mecánica. Es importante que se recuerden de esto. De aquí surge otro concepto, que es el concepto de rendimiento, ¿sí? Si no todo el calor, digamos, que me cede la fuente caliente, lo puedo transformar en trabajo, porque tengo que entregar una determinada cantidad de calor Q2 de acuerdo a lo que dice don Carnot a la fuente fría, quiere decir que el rendimiento de esta máquina no puede ser nunca, nunca del 100%, porque para que fuera del 100%, todo Q1 debería transformarse en A por W. Por lo tanto, aparece el concepto de rendimiento, ¿sí? De estas máquinas, de estos dispositivos, en donde ETA, que es, ustedes ya saben, el símbolo de rendimiento, es igual al trabajo realmente obtenido sobre el calor cedido por la fuente caliente. Es decir, al trabajo que realmente se obtuvo sobre todo el que podría haber obtenido si todo el calor de la fuente caliente se hubiese podido transformar en trabajo. Es importante que se entienda este concepto. De aquí surge entonces reemplazando que tenemos que el rendimiento es igual a la diferencia de los calores entre la fuente caliente y la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente igual a 1 menos Q2 sobre Q1, ¿sí? Imagínense, si todo el calor entregado por la fuente caliente hubiera sido posible transformarlo íntegramente en trabajo mecánico, la cantidad de calor cedida a la fuente fría hubiera sido nula, cero. De acá se desprende que 0 sobre Q1 igual a 0, que el rendimiento sería igual a 1, lo cual, según don Saad Carnot, es imposible. Quiero que quede claro este concepto. Con este concepto previo que nos da la termodinámica, vamos a continuar ahora analizando, digamos, cómo trabajan los motores de combustión interna de acuerdo a los procesos y transformaciones termodinámicas que ocurren en el interior de ellos. Nosotros le hemos subido a Zinc una serie de videos educativos que tienen por objetivo explicar un poco, adelantarse a todo lo que yo les voy a mostrar ahora a continuación. O sea que cuando ustedes vayan a ver este video es interesante, importante que hayan visto esos videos educativos que hemos subido. Por ahora son videos sobre el ciclo Otto de un motor de 4 tiempos, que ya vamos a hablar qué es lo que es, y sobre el ciclo diésel de un motor también de 4 tiempos, pero bajo la característica de funcionamiento de los motores diésel. Bien, dicho esto, con esos videos yo espero que ustedes entiendan y sepan, porque yo tengo claro que no todos saben cómo funciona, por ejemplo, un motor alternativo de combustión interna, ¿sí? Un motor que tiene, digamos, en su interior un cilindro, en realidad siempre vienen más de un cilindro. Ustedes conocen los motores de los vehículos que ustedes manejan, que pueden ser de 4 o de 6 cilindros, y dentro de ese cilindro evoluciona un pistón, digamos, con una biela, que transmite, digamos, la energía del trabajo que le va a transmitir, la fuerza, mejor dicho, que le va a transmitir el pistón a la biela y de la biela al cigüeñal. En ese proceso también hay una conversión, digamos, de un movimiento rectilíneo o un trabajo
de traslación, por decirlo, que se traslada del pistón, en un movimiento circular o trabajo de rotación para hacer girar, digamos, el cigüeñal o el eje finalmente del motor. Los cigüeñales son los ejes de los motores que tienen una forma especial, digamos, adaptada a este tipo de funcionamiento, y lo que yo les acabo de describir es simplemente el mecanismo de biela-manivela, que ustedes incluso después, en otra materia, lo van a estudiar bien en profundidad. Bien, el motor además tiene en la parte superior, digamos, un par de válvulas, que es por donde va a ingresar, en una de ellas, que sería la válvula de admisión, va a ingresar una mezcla de aire, el aire contiene oxígeno, ¿sí?, con combustible finamente pulverizado, que esto se logra con una inyección directa hoy en día a través de inyectores de combustible en cada uno de la entrada de los cilindros, o bien si hay una inyección única, digamos, en la entrada al múltiple de admisión de cada uno de los cilindros. Bien, por esa válvula de admisión entonces va a ingresar una mezcla de aire con combustible. ¿Qué cantidad de aire? ¿Qué cantidad de combustible? Generalmente la relación entre la cantidad de aire y la cantidad de combustible es de 1 a 10, 1 a 11 en cantidades, ¿sí? No en volúmenes, sino en cantidades. Y después tenemos otra válvula que se llama válvula de escape, que ustedes la habrán visto también en los videos, que es por donde van a salir los gases quemados producto de la combustión que va a ocurrir en el interior de ese cilindro. Por supuesto, para que todo sea hermético, el sistema, pistón, cilindro, digamos, válvula, está herméticamente cerrado por lo que se llama la tapa de válvula, que es en la parte superior, que permite, digamos, en determinado momento, destapar al motor para revisar el estado de los pistones y todo lo demás. La hermeticidad que se logra entre el pistón y el cilindro también es posible gracias a la utilización de unos aros de acero, ¿sí?, llamados aros de compresión, que hacen que el cierre, digamos, entre el pistón y el cilindro, a medida que éste se desplaza de un lugar a otro, ya vamos a explicar cuáles son esos dos lugares, digamos, sea siempre hermético. No haya fuga de lo que va a pasar acá, en este interior, que se llama cámara de combustión. Acá hay una disposición que yo la he hecho en forma horizontal, de un sistema cilindro o émbolo pistón, ¿sí? Émbolo o pistón son la misma cosa, con las dos válvulas, como ya se nos mencionó recién, la válvula de admisión, la válvula de escape. Acá en el centro de esta cámara, digamos, esta es la tapa, digamos, de cilindro, o culata, a veces van a escuchar ese nombre. Está insertada una bujía que es la encargada solamente de producir una chispa eléctrica con muy alto voltaje, hasta 40.000 voltios, entre sus electrodos, para producir la ignición del combustible que se va a, digamos, la mezcla de combustible que va a ingresar a esta cámara. ¿Cómo funciona? Perdón, un detalle más. El desplazamiento del pistón, digamos, es alternativo, ¿sí? Y se da o tiene lugar entre lo que denominamos el punto muerto superior, yo lo he dibujado horizontal, pero los pistones por lo generalmente, los cilindros trabajan en forma vertical o en forma de V, ¿sí? El recorrido va desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, ¿sí? Esa distancia que va a recorrer el pistón se le denomina carrera, como está explicado acá. Bien, ustedes después vayan observando con tranquilidad el dibujo, ¿sí?, y van a encontrar los detalles necesarios para explicar esto. Esto es absolutamente esquemático, simplemente a los efectos de poder explicar cómo funciona un motor a nafta o a gasolina, como se le suele decir también, ¿sí?, de 4 tiempos, bajo lo que se entiende como ciclo Otto. Otto es la persona que lo inventó a este ciclo. Bien, decimos que es de 4 tiempos este motor porque en todo el proceso, digamos, del ciclo propiamente dicho,
el pistón va a recorrer, digamos, entre el puerto muerto superior y el puerto muerto inferior, o sea, una carrera, lo va a hacer 4 veces durante el ciclo, o 2 vueltas del cigüeñal, digamos. Cada 2 vueltas del cigüeñal o del eje del motor, el pistón va a hacer 4 carreras, digamos. Vamos a explicar qué va a ocurrir en cada una de ellas y cómo de esta manera podemos obtener trabajo mecánico de este dispositivo. Bien, en el instante inicial, en el primer momento, digamos, en donde la válvula de emisión y la válvula de escape están cerradas, ¿sí? Estaríamos en el punto 1, se abre la válvula de admisión, conectando, digamos, al sistema con la atmósfera, y por lo tanto va a entrar por ella la mezcla de aire con combustible, ¿sí? Es importante que entendamos que la presión inicial con la que arranca este ciclo es la presión atmosférica. Entonces se produce primero la apertura de la válvula de escape y el pistón comienza a descender del punto muerto superior al punto muerto inferior, digamos, haciendo que la mezcla pueda ingresar y llenar completamente al cilindro, ¿sí?, de esa mezcla de aire con combustible, ¿sí? Si lo vemos en el gráfico, habremos recorrido desde 1 hasta 2, ¿sí? En donde B1 es el volumen, fíjese que estamos en un diagrama de presión-volumen, perdón que no se los haya mencionado inicialmente, ¿sí? Un diagrama de presión-volumen donde vamos a analizar todo este proceso. En 1, digamos, estamos en la presión atmosférica y a medida que el pistón se va desplazando y se va llenando con una mezcla de aire con combustibles, llega a alcanzar el volumen B2, ¿sí? Esto tomado desde acá, desde el eje de las ordenadas hasta la finalización de la carrera, que es el punto muerto inferior. Fíjense que hay una coincidencia plena entre el dibujo del sistema pistón-cilindro y el diagrama PB que está encima del dibujo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. O sea que yo, para poder armar este diagrama, tengo que tener dispuesto primero mi sistema, digamos, cilindro-pistón. Primero, acá este será el volumen de la cámara de combustión, o sea, B1, y este volumen será el volumen del total del cilindro, digamos, hasta acá, incluida la cámara de combustión. Bien, llegado a este punto, es decir, hemos hecho el primer tiempo, ¿sí?, de este ciclo, el primer tiempo, que se llama admisión, y que se realiza bajo una transformación termodinámica que se llama isobárica. ¿Por qué se llama isobárica? Porque la presión durante todo ese proceso de la carrera de admisión se mantiene constante. ¿Cuál es la presión que se mantiene constante? La presión atmosférica, que es con la que arranca este ciclo, ¿sí? O sea que durante todo el recorrido hasta el final del punto muerto inferior, la presión se ha mantenido constante. Y si ustedes se fijan en el gráfico, la línea recta de esa transformación nos indica que la presión no ha variado. Lo que sí ha variado es el volumen, ¿sí? Empezamos de un volumen inicial B1 y hemos llegado a un volumen B2. En ese momento finaliza la carrera de admisión, la válvula de admisión se cierra herméticamente, en forma automática, ¿sí?, y comienza la segunda carrera, que es el ascenso, digamos, desde el punto muerto inferior al punto muerto superior del pistón. De esta manera, achicando el volumen, ¿sí?, comprimiendo la mezcla de gasolina con aire, comprimiéndola y elevando la presión hasta un valor determinado acá en el punto 3, que es la que determina, digamos, la que queda en la cámara de combustión cuando el pistón ha llegado al punto muerto superior. Esa presión en este tipo de motores, digamos, en el ciclo Otto, que trabajan con naftas, ¿sí?, está en el orden de los 10 kilos, 11 kilos. Todo esto está muy condicionado, digamos, por una dificultad que presentan
las naftas, digamos, o la mezcla de nafta con combustible, de que si le aumentamos demasiada la presión, no se olvide que cuando comprimimos aumenta la temperatura, que no la podemos ver acá, porque este es un diagrama de presión-volumen, pero al comprimir aumenta la temperatura. Más de alguna vez ustedes habrán inflado una bicicleta con un inflador de mano, ¿sí? Y se habrán dado cuenta que cuando comprimen, en este caso aire solo, el inflador se calienta, porque por cada compresión siempre hay un aumento de temperatura. Se produce un determinado calor interior, ¿sí? Un determinado calor interior al comprimir. ¿Por qué se produce ese calor? Y porque al reducir el volumen se reduce el espacio entre las moléculas de aire y combustible y cada vez hay menor espacio intermolecular a medida que aumenta la compresión o la disminución de volumen y empiezan a chocar entre sí esas moléculas, por lo tanto se produce calor. Si se produce demasiado calor existe el riesgo que se produzca la combustión de esa mezcla antes de que el pistón termine de su carrera llegando al punto muerto superior. Bien, a esa carrera se la denomina compresión, es decir, de 2 a 3. Fíjense cómo disminuye el volumen y aumenta la presión hasta un valor estimado, como el que yo les mencioné recién. Esta transformación, ahora que es otra transformación termodinámica, se denomina adiabática. Es una transformación que en termodinámica se llama adiabática. ¿Qué significa que sea adiabática? Quiere decir que no intercambia calor el sistema en su interior con el medio externo. El calor que se produce acá adentro, producto de esta compresión, se mantiene constante, no se pierde, no se transmite por las paredes, cosa que en la realidad, algunos de ustedes sabrán, esto no es así, porque bueno, las paredes del cilindro son de acero y el acero es conductor del calor. Y por otro lado, justamente, tenemos en todos los motores sistemas de refrigeración para evitar que estos calores que se van a producir acá adentro alcancen valores que hagan peligrar, digamos, la consistencia del material con el que está construido el cilindro y el pistón y la tapa de cilindro y las válvulas, obviamente. Todos estos sistemas generalmente tienen dispuestos sistemas de refrigeración, que hace que esto sea absolutamente teórico. En la realidad pasa otra cosa. Bien, alcanzado el punto 3 en el punto muerto superior, ya hemos hecho 2 carreras, ¿sí? Con la mezcla comprimida en el interior de la cámara de combustión, en ese instante va a saltar una chispa de la bujía que está dispuesta acá en este dibujo, que va a provocar la ignición de esa mezcla de aire y combustible comprimida que tengo en el interior de la cámara de combustión. Esa combustión significa o infiere, digamos, una especie de explosión. Es instantánea, en la teoría también, ¿no es cierto? De manera que la presión, digamos, que habíamos alcanzado acá en el punto 3, se eleva instantáneamente hasta la presión del punto 4. Que aproximadamente en los motores de combustión interna ciclo Otto están en el orden de los 25 kilos aproximadamente. Fíjense, debido a este aumento de presión, se va a producir una fuerza acá arriba, en la parte superior, en la cabeza del pistón. La presión va a producir una fuerza, recuerden que presión es fuerza sobre superficie. La superficie es la sección del pistón, que es cilíndrico obviamente, y debido a esta presión se va a generar una fuerza acá, una cantidad de fuerzas, ¿sí? Mucha fuerza, ¿sí? Tiene como resultante una única fuerza, que va a hacer que empujar, digamos, al pistón, obligándolo a descender desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá, en este preciso momento? La energía térmica, digamos, debido a la explosión, hizo que subiera la presión. Esa presión generó una fuerza que, multiplicada por esta distancia, que es la carrera, nos da un trabajo mecánico, como el que nosotros ya vimos
en los videos anteriores, ¿sí? F por la carrera es el trabajo mecánico que va a producirse en el interior de este cilindro, que va a ser transmitido a través de esta biela, que yo la he dibujado acá, una pequeña sección nada más, y a su vez la biela le va a transmitir esa energía mecánica al cigüeñal, que lo va a transformar, digamos, en un trabajo de rotación, que es lo que vamos a obtener a la salida del motor, ¿sí? En el eje de salida del motor vamos a obtener un trabajo de rotación. Pero primero hubo un movimiento rectilíneo para después ser transformado en un movimiento curvilíneo, no se olviden de eso tampoco. Bien, en esta transformación, que fíjense, yo le dije que se producía en forma instantánea, cosa que no ocurre en la teoría, porque las combustiones no pueden ser absolutamente instantáneas, demoran un cierto tiempo, ¿sí? Se produjo un gran calor. Ese calor es lo que don Carnot decía que es el calor necesario para ser transformado en energía mecánica. Es el calor que entrega la fuente caliente a este sistema, digamos, Q1, para producir trabajo mecánico, el trabajo que yo les acabo de explicar que se desarrolla cuando la fuerza empuja el pistón. Bien, debido a esto, al descenso que empieza ahora en el punto 4, ¿sí? Perdón, esta transformación que se realiza en forma instantánea, ustedes verán que el volumen no ha cambiado, lo único que varió fue la presión, que subió del punto 3 al punto 4. Es una combustión y se realiza a volumen constante, ¿sí? A estas transformaciones se las denomina isocóricas o isócoras. Perdón, acá yo no lo escribí, no se lo voy a escribir, para que ustedes lo sepan. En termodinámica se lo denominan isócoras. Acento lado. Bien, isócara quiere decir a volumen constante. El sistema recibe Q1 kilocalorías, que son transformadas en trabajo mecánico a través de esta expansión que se va a producir entre 4 y 5. Es decir, a medida que el pistón se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior, obligado por esta fuerza que produce la combustión, ¿sí? Va a ir aumentando el volumen, pero al mismo tiempo, debido al aumento de volumen, va a ir bajando la presión, ¿sí? Hasta un determinado punto, que es el punto 5, que es cuando llega al punto muerto inferior. Esta transformación es adiabática también, al igual que la 2,3, la 4,5 es adiabática. Quiere decir que no intercambia calor con el medio, a pesar de que se ha producido un gran calor en la teoría. Digamos, este calor se mantiene en el interior del sistema. Ya les mencioné que en la práctica esto no puede ocurrir. Bien, cuando el pistón llega al punto muerto superior, en el punto 5, inmediatamente se abre la válvula de escape, es decir, el pistón está acá abajo, y en ese preciso momento, cuando el pistón llega al punto muerto inferior, se abre esta válvula, permitiendo, digamos, la comunicación con el medio externo, es decir, con la atmósfera. Debido a eso, la presión cae violentamente de 5 a 2 y el calor residual que quedó acá adentro, ¿sí?, es entregado al medio. Es decir, este calor Q2 va a salir por la válvula de escape con los gases quemados que quedaron acá adentro. Esos gases son los que van a aportar ese calor, ¿sí? Lo van a llevar al exterior, van a salir desde la válvula de escape a través del múltiple escape y a través del caño de escape al exterior. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es el exterior? El medio ambiente. El medio ambiente representa lo que decía don Carnot, es la fuente fría, que está a una temperatura de T2, que será la temperatura atmosférica de ese momento, ¿sí? De esta manera, entonces, el pistón ha quedado acá abajo, la válvula de admisión abierta, comienza el cuarto y último tiempo, ¿sí? Acá dije que 4,5 era la expansión adiabática, el calor se mantenía constante, se producía el trabajo, ¿sí? Y en el quinto se produce el escape a volumen constante, por eso es una isócora también, y se Q2 kilocalorías al medio ambiente. En el cuarto tiempo y último, sería la
media vuelta final que tiene que dar el cigüeñal para que el pistón pase del punto muerto inferior al superior mientras la válvula de escape está abierta, se va a producir el barrido entonces de los gases residuales quemados que quedaron adentro del pistón. Llegando al punto muerto superior, entonces en ese preciso momento el ciclo se ha cumplido y está en condiciones de iniciar un nuevo ciclo y así en forma permanente. Se producen muchas explosiones de estas, muchas combustiones, aproximadamente entre 60 y 70 combustiones por segundo, ¿sí? O sea que tenemos muchas carreras activas, que sería la 4-5, y esta es una carrera, digamos, pasiva, donde se consume trabajo, porque necesitamos una energía disponible para poder producir la compresión, ¿sí? Esa energía disponible la vamos a obtener de un almacenador de energía que tienen todos estos motores que se llaman volante de inercia. Entonces es una energía que queda almacenada en forma de inercia, que cuando estamos en esta carrera, digamos, en la 3-2, la de compresión, el volante nos entrega la energía mecánica necesaria para poder realizar el trabajo de compresión. También hay otra poca energía que se gasta en la carrera de emisión y en la carrera de barrido, pero es insignificante comparado con el trabajo de compresión, que es muy importante el trabajo este. Bien, acá yo me voy dando cuenta que entonces del trabajo útil que obtuve en 4-5, tendría que restar entonces el trabajo que necesito consumir entre 2 y 3 para producir la carrera de compresión. Entonces la diferencia entre los dos trabajos va a ser el trabajo finalmente positivo, el trabajo útil que me deja este ciclo, ¿sí? Que sería el área encerrada, explicado en este gráfico, por el ciclo 2, 3, 4, 5, el área encerrada dentro de él, vendría a representar gráficamente, ¿sí?, el trabajo desarrollado por este motor en un ciclo. Bien, yo acá me he anticipado y he rayado debajo de las curvas para explicarles a ustedes, digamos, por qué este área encerrada en el ciclo representa el trabajo útil, trabajo final, ¿sí?, que sería AW igual a Q1 menos Q2. Bien, fíjense, el trabajo útil está representado por la curva 4-5, estas ordenadas 5 y el eje de las abscisas, y esta otra ordenada 4 y el eje de las abscisas, ¿sí? Toda esta área bajo la curva del trabajo 4-5 en la expansión, digamos, me representa el trabajo útil, ¿sí? Pero todo el trabajo, digamos, consumido por la compresión, que yo lo he ejemplificado con esta área rayada horizontalmente, que está encerrada entre 2 y 3, y estas dos ordenadas correspondientes, me representa el trabajo consumido. Por lo tanto, el saldo que me queda es esta área, ¿sí? El área encerrada por el ciclo propiamente dicho. ¿Por qué yo puedo afirmar de que un área, digamos, de un diagrama que está representado en escala, digamos, en el eje de las ordenadas por las presiones y en el eje de las abscisas por los volúmenes en metros cúbicos, y las presiones las puedo representar si quiero en metros, acá ya lo puse kilo por centímetro cuadrado, pero puedo decir que las presiones se pueden medir también en kilos por metro cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado, la presión, y el volumen se mide en metros cúbicos, ¿sí? Si yo hago el producto de estos dos, producto lado por lado, me da área, ¿no es cierto? ¿Qué me da acá? Ese producto, fíjense. Kilográmetro. Este área, 4, 5, 2, 3,
representa los kilográmetros producidos por este ciclo. Bien, lo he dicho un poquito rápido, así que ustedes después cuando vean el video analicen todas las palabras que yo he dicho, por favor. Es importante, cada una de las frases que les voy diciendo son contenidos a veces de la teoría que explica el ciclo Otto, que por supuesto también está en los apuntes que también ya le hemos subido a la plataforma Zinc, que son las fotocopias que están en el centro copiado del centro de estudiantes. Bueno, eso lo tienen que leer también. Ahí no todo tienen que tomarlo como lo que tienen que estudiar, porque hay partes que no interesan, porque hay fórmulas que no interesan, porque esas las van a ver ustedes después en termodinámica. Esta explicación que yo les he dado así rápidamente, digamos, ustedes las van a ver muy en profundidad en la materia que se da en tercer año, que es termodinámica, ¿sí? Pero de todas maneras yo ahí he tachado en los apuntes las partes que no tienen que darle importancia. Dedíquense a la descripción de cómo es el ciclo Otto, también para los otros ciclos igual. Bien, en cuanto a fórmulas que definen, digamos, a estos ciclos, ¿sí? Las únicas que les vamos nosotros siempre a pedir son estas que yo presenté al principio, que es válida para todos los ciclos. Esto lo dedujo Don Carnot. Estas son válidas para todos los ciclos que vamos a estudiar. Ahora vamos a ver y a continuación vamos a ver otro ciclo más, que es el ciclo diésel, que también le hemos enviado video. Perdón, antes de continuar, quiero hacer una pequeña acotación acá, que me estaba olvidando. Esta relación que yo he puesto acá entre el volumen B sub 2, ¿sí?, y el volumen B sub 1, es decir, el volumen de todo el cilindro, sobre el volumen de la cámara de compresión, ¿sí?, se llama relación de compresión, ¿sí? Esto nos da una idea cuál es la relación entre la carrera del pistón, del cilindro, perdón, la sección del pistón, y el espacio disponible para la mezcla cuando es comprimida después en la carrera de compresión. Mientras más alta esta relación, indudablemente la presión que vamos a obtener acá va a ser mayor, por lo tanto podemos aspirar a que esto suba un poco más. Pero esto está condicionado, digamos, esta presión máxima que podemos lograr acá, por las naftas que tienen un problema, que pueden autodetonar o autoencenderse cuando el calor producido debido a esta combustión supera cierto valor o cierta temperatura, digamos, acá adentro, se puede producir la ignición antes incluso de que salte la chispa de la bujía a la finalización de la carrera de compresión. Eso significa que si eso ocurriera mientras el pistón está subiendo en la carrera de compresión, estalla por sí sola la mezcla, digamos, va a tender a empujar al pistón hacia abajo, mientras la biela lo está haciendo ascender hacia el punto muerto superior. ¿Se imaginan ustedes lo que significa eso, no? Es la destrucción del sistema cilindro-pistón. Por eso no puede ocurrir. De todas maneras, esta relación de compresión está, digamos, también diferenciada por el número de octanaje que tienen las naftas. Por eso ustedes dan cuenta de que hay distintos tipos de octanajes, son para distintos tipos de relaciones de compresión de los motores. Así que siempre es aconsejable utilizar la nafta que tiene el octanaje que aconseja el fabricante para los motores. En otras épocas, no sé si será ahora, en los autos más viejos, digamos, se estilaba, digamos, bajar esta distancia entre la tapa y la cabeza del cilindro, ¿sí? Se rectificaba la tapa del cilindro, se decía, para achicar este volumen, de manera que esta relación fuera lo más grande posible, con el riesgo de entrar en autoencendido o en detonación. Pero eso le daba más potencia al motor, obviamente, porque al aumentar la presión acá, la fuerza va a ser mayor siempre, ¿sí? Bien, este es el diagrama teórico del ciclo Otto, el que acabo de explicar yo. En la realidad, esto no es exactamente igual como yo lo tengo dibujado en el pizarrón, sino que más bien responde a esta forma, que lo he dibujado acá arriba en un pedacito que me quedó de pizarrón,
porque he tratado de aprovechar al máximo el espacio disponible. Pero bueno, fíjense que la forma real, digamos, del ciclo Otto, digamos, es esta que ustedes están viendo acá, en donde las diferencias están dadas por que en la admisión realmente la presión la atmosférica no se mantiene constante, ya que la hermeticidad entre el pistón y el cilindro debido a los aros de compresión es tan alta que se produce un efecto de succión, en realidad cuando el pistón está descendiendo. Y por lo tanto se produce un vacío, es decir, un poco de vacío. Estamos por debajo de la presión atmosférica, ¿ven? Bien, desde ahí arranca la compresión y esta transformación no es enteramente adiabática, ya que sí intercambia calor con el medio debido al sistema de refrigeración que yo les comenté hace un ratito. Por otro lado, el encendido de la chispa, de la mezcla, el salto de la chispa, no se produce exactamente cuando el pistón llega al punto muerto superior. Se produce unos grados antes de giro el cigüeñal para tratar de esa manera de lograr que el combustible se queme íntegramente dentro de la cámara de combustión y no quede algún resto de combustible sin quemar, porque estaríamos desaprovechando energía química del combustible. Por eso el encendido se produce unos grados antes, sin riesgo, digamos, de que se produzca el fenómeno este de autoencendido o detonación cuando el pistón está subiendo. Es apenas 2 o 3 grados antes. Esto hace que esta curva empiece a tomar esta forma. La adiabática superior, digamos, también cambia debido al efecto, digamos, de el intercambio de calor con el medio. Y por otro lado, también la carrera de barrido, digamos, acá se produce la apertura de la válvula de escape, empiezan a salir los gases, no se hace a presión atmosférica constante, sino que hay un cierto aumento de la presión a medida que el pistón va expulsando los gases, porque bueno, hay un rozamiento entre los gases y las paredes del cilindro que hace que aumente la presión, porque la válvula de escape no permite que la salida sea instantánea de todos los gases quemados. Por esa diferencia, el ciclo Otto adquiere esta forma en la realidad. Esto es dibujado generalmente en los laboratorios de ensayo de motores con un equipo especial, digamos, y se logra este diagrama que se llama diagrama del indicador, que es absolutamente real. Bien, dicho todo esto, hemos terminado con el primero de los ciclos que vamos a ver, que es el ciclo Otto, y ahora vamos a ver otro de los ciclos, aunque sea un poquito más largo el video, vamos a ver otro de los ciclos que vamos a estudiar, que también explican termodinámicamente cómo funciona otro dispositivo llamado motor de combustión interna también. ¿Para producir qué? Energía mecánica, no nos olvidemos de eso. ¿A partir de qué? De la energía térmica. Y a su vez esta, de la energía química. Bien, reitero estas cosas porque es importante que lo fijemos. El ciclo Diesel es otro ciclo inventado por un señor que se llamaba Rudolf Diesel, evidentemente, por allá por el siglo XIX, que trabaja de manera diferente al ciclo Otto. Para empezar, no trabaja con el mismo combustible, trabaja con otro combustible que se llama Diesel Oil, en aquella época se llamaba Diesel Oil, hoy se llama gasoil, ¿sí? Que tiene, digamos, otra característica distinta a las naftas, es un combustible más viscoso, y es más económico que las naftas, por eso tuvo mucho éxito este ciclo, sobre todo en los motores en su comienzo, en los motores así de tipo industriales, de máquinas, de tractores, todo ese tipo de cosas, porque el combustible era muy barato comparado con las naftas. ¿Por qué es más barato el diésel que las naftas? Porque bueno, en el proceso de destilación del petróleo, chicos, ¿sí? A medida que va sucediendo el proceso, primero destilan los elementos más pesados, que son por ejemplo los aceites. Después los que siguen, que son el fuel oil. El fuel oil es el más pesado de todo. Después los aceites, después los diésel,
los gasoil y después vienen las naftas, que son las más volátiles, digamos, que están al final del proceso y por ese motivo sencillamente son más caras, pero tienen mayor eficiencia, si se quiere, desde el punto de vista calorífico, que los combustibles estos que son más económicos. No obstante, hoy en día esta diferencia no existe. Por lo menos en nuestro país el gasoil vale casi igual que la nafta. De todas maneras vamos a estudiar este ciclo que es muy importante porque es muy utilizado, digamos, en los motores de combustión interna. Bien, vamos a abreviar un poquito porque ya entendimos qué es lo que son las transformaciones, qué es lo que es un sistema, digamos, cilindro-pistón, esto es exactamente igual. También tenemos una válvula de admisión, también tenemos una válvula de escape. La gran diferencia con el motor otro es que no tenemos una bujía acá. No hay bujía. Por lo tanto, no hay chispa eléctrica que vaya a encender la mezcla. Tenemos este otro elemento que se denomina inyector, ¿sí? El inyector es el encargado de introducir el combustible en la cantidad justa, obviamente necesaria para un ciclo, digamos, completo, en el momento de la compresión, ¿sí? Al final de la compresión. Este inyector entonces es el que va a inyectar gasoil, digamos, en la cámara de combustión en el momento de la combustión. Esa es la gran diferencia. Por otro lado, si nos damos cuenta que estamos inyectando el combustible por acá, ¿qué es lo que entrará por la válvula de admisión? Y por la válvula de admisión solamente va a entrar nada más que aire solo, aire puro. Porque la mezcla se va a producir en el interior de la cámara de combustión, a diferencia del ciclo Otto, que la mezcla había que producirla previamente al ingreso de la cámara de combustión. Bien, veamos cómo funciona este ciclo entonces. Igual que en el ciclo Otto, tenemos nuestra carrera de admisión, con la válvula de admisión abierta, a través de la cual va a ingresar el aire necesario, digamos, para llenar todo el volumen completo de la cámara de combustión más el volumen del cilindro. Es decir, B1 más B2 hasta el punto 2. En ese punto comienza la otra carrera, el otro tiempo, acá también, como igual que en el ciclo Otto, la admisión se produce a presión constante. ¿Cuál es esa presión constante? La presión atmosférica. Y ahora acá les aclaro para que no se olviden que solamente ingresamos aire, ingresa aire nada más. Bueno, empieza la segunda carrera o la segunda transformación termodinámica, digamos, que es la compresión, y en este caso comprime desde el punto 2 hasta el punto 3 solamente aire, ¿sí? Solamente aire. Esta es la gran diferencia con el ciclo Otto, que al comprimir nada más que aire, no tenemos el peligro de autoignición o autodetonación de las naftas, como sucede en los ciclos Otto, ¿sí? Así que podemos comprimir el aire sin ningún tipo de inconveniente a una presión mucho mayor. Fíjense que en el ciclo Otto comprimíamos hasta 10 kilos por centímetro cuadrado, acá podemos alcanzar los 40 kilos o más aproximadamente. Bien, una vez que hemos comprimido este aire hasta el punto 3, menciono el ejemplo otra vez del inflador, ese aire, digamos, se ha calentado y ha elevado su temperatura de manera notable, de manera que si el aire a presión atmosférica eran 30 grados, pongámosle, porque estábamos medio como en verano, el aire cuando alcanza el punto 3, alcanza cerca de los 800 a 900 grados centígrados, ¿sí? Con esa temperatura tan elevada, no es necesario usar una chispa, porque al ingresar el combustible en forma instantánea prácticamente, pero no tanto, pues se demora mucho más, por el inyector, se va a ir combustionando debido a la alta temperatura que existe en la cámara de combustión. Fíjense que ahora esta combustión, a diferencia del ciclo Otto, no es instantánea, como era ya, por lo tanto aquella era volumen constante. Esta demora un cierto tiempo, que sería el tiempo de inyección, hasta que termina de ingresar gasoil. Entonces se produce la transformación 3-4, que es una transformación
a presión constante, ¿sí? Acá no hay un aumento de la presión, como en el caso del Otto, porque a medida que se va produciendo el ingreso de combustible y empieza a producirse la combustión, no alcanza a subir la presión porque el pistón ya empieza a descender, es decir, el volumen empieza a aumentar desde 3 hasta 4. Como ocurre este aumento de volumen, no hay aumento de presión y esta transformación se lleva a cabo a presión constante. Bien, después del punto 4, ¿sí? Empieza verdaderamente el proceso de expansión, en donde sí ya no ingresa más combustible, por lo tanto la presión empieza a caer desde 4 a 5, se empieza a enfriar todo de luego siempre, y después llegado a 5 se abre la válvula de escape y acá entregamos Q2 kilocalorías al medio ambiente. En el proceso 3-4 recibimos Q1 kilocalorías de la fuente caliente, que fue producto de la combustión que se produjo en el interior de la cámara de combustión, y luego se produce el proceso de barrido como en el ciclo Otto, de 2 hasta 1. Obviamente, igual que con los mismos conceptos y consideraciones que en el ciclo Otto, el área encerrada bajo la curva es la que nos determina, gráficamente por supuesto, el trabajo realizado por este ciclo diésel. Es decir, la diferencia importante entonces es que no consumimos nafta, consumimos otro tipo de combustible, que en nuestro caso es el gasoil, ¿sí? Y no utilizamos una chispa, digamos, para producir la combustión, ya que la combustión se produce por sí sola, debido a que a la alta temperatura que alcanza el aire después de la combustión, de la compresión, perdón, alrededor de 800-900 grados y alrededor de 40 o más kilos por centímetro cuadrado de presión, y la carrera, digamos, de expansión está repartida en dos partes, fíjense. La 3-4, que es la combustión propiamente dicho, pero acá el pistón, fíjense, está por acá. Cuando termina la inyección, ya el pistón está a la altura del punto 4, ¿sí? Y acá continúan los gases expandiéndose y empujando al pistón hacia el punto muerto superior hasta el punto 5. ¿Quedó claro esto? Entonces tenemos que el tercer tiempo, digamos, está conformado por dos transformaciones. Una primera etapa con una combustión a presión constante, como les mencioné recién, y una segunda etapa de esa carrera, de ese tiempo, la 4-5, que es la expansión concretamente, que es una transformación adiabática. Finalmente, la última, que es el barrido, que es el escape, ¿sí? Perdón, el escape a volumen constante, igual que en el Otto, y el barrido, que es la última, sí, ahora, que es a presión constante, que es la presión atmosférica. No conozco el diagrama real del indicador de un motor diésel, porque acá también en la teoría cambian las cosas, ya en la práctica, perdón, cambian las cosas con respecto a la teoría, ya que estas adiabáticas no son tales, porque también hay sistemas de refrigeración, digamos. Esta inyección en realidad no se produce exactamente en el punto 3, hay un adelanto a la inyección, ¿sí? Antes de que termine la carrera de compresión ya comenzó a inyectarse combustible para ganar un poquito de tiempo, ¿sí? Y por otro lado, me olvidé de mencionarlo recién en el ciclo Otto, se lo menciono acá también, hay otro fenómeno, otro proceso, digamos, que se denomina cruce de válvulas. ¿Qué es lo que es el cruce de válvulas? Dijimos que en la carrera de admisión se abría la válvula de admisión mientras el escape estaba cerrada, ¿no es cierto? Y en la carrera de barrido, digamos, estaba totalmente abierta la escape mientras la admisión está cerrada. Eso no es tan así. Ambas válvulas, tanto en la carrera de admisión como en la carrera de escape, permanecen un poquitito abiertas al finalizar ambas carreras para permitir un mejor llenado, digamos, una mejor salida de los gases residuales y permitir un mejor llenado de la cámara de combustión, en este caso con aire, en el caso del ciclo Otto con mezcla, ¿sí? Ese es el objetivo, para que haya una mejor limpieza, por decirlo así, de la cámara de combustión, se produce lo que se denomina el cruce de válvulas en ambos motores. Hay otra relación que no se utiliza mucho, pero es importante tener en cuenta, que se llama relación de inyección. Es la relación que existe entre el volumen B sub 4 y el volumen B sub 3, es decir,
desde que comienza la inyección hasta que termina la inyección. Mientras más alta esta relación, digamos, mayor es la cantidad de combustible que estoy inyectando. Una diferencia importante con el ciclo Otto en cuanto al funcionamiento es que nosotros en el ciclo Otto, para regular, digamos, la potencia que genera el motor, ¿sí? Simplemente estamos regulando la cantidad de aire y por lo tanto también de combustible que ingresa a la cámara de combustión, es decir, la cantidad de mezcla. La estamos regulando con nuestro acelerador. Antes se hacía con los carburadores, ahora se hace con una computadora, ¿sí? Pero la computadora lo que hace es regular la cantidad de aire y también regula la cantidad de inyección. En el caso de estos motores, en los motores diésel, digamos, el ingreso de aire no es regulado. El ingreso de aire es constante, permanentemente. Entra todo el aire que pueda entrar, digamos, en forma permanente a cualquier régimen del motor, a cualquier velocidad. Lo que sí regulamos es la inyección, la cantidad de combustible, en este caso gasoil, que estamos inyectando. ¿Con qué? Con nuestro acelerador. Eso se logra modificando el caudal, digamos, de la bomba de inyección. La bomba de inyección es la responsable, la encargada de enviar el combustible a muy alta presión a cada uno de los inyectores justamente en el momento de la combustión, es decir, en el momento de la inyección de cada uno de los cilindros del motor, ¿sí? Esas bombas, hoy en la actualidad son bombas rotativas, pero en los grandes motores son bombas alternativas y hace que, digamos, se establezca una diferencia de funcionamiento entre algunos motores y otros dependiendo del tipo de bomba que utilicen. Es importante tener en cuenta que la presión, digamos, para producir la inyección necesaria, indudablemente debe ser una presión muy alta, porque para que pueda ingresar a la cámara de combustión, ¿sí?, el gasoil tiene que ingresar con una presión mayor a la que obtenemos después de la compresión, o sea, mayor a 40 kilos. Deben ser presiones superiores a los 50 kilos. Por eso es importante que los caños que conducen el gasoil desde la bomba hasta los inyectores sean caños especiales para eso, ¿sí? Y que no hayan roturas por ahí. Bueno, dicho esto también de manera muy rápida, hemos presentado en este caso al ciclo Otto de 4 tiempos, ¿sí?, y al ciclo diésel de 4 tiempos también. En los videos le hemos subido un video de otros motores que trabajan también bajo el ciclo Otto, que es el motor rotativo o Wankel, que simplemente nosotros no lo vemos por una razón de tiempo, que es un motor que todavía está en experimentación, tiene algunas dificultades. Algunas empresas fabricantes lo desarrollaron bastante, por ejemplo la Mazda, pero no lograron superar algunos inconvenientes de materiales para que no pierda tan rápido el rendimiento de ese motor. Si no, sería muy superior al de 4 tiempos alternativo, ¿sí? Y mucho más económico. Y además más simple. Y por otro lado también le subimos otro video que también trabaja bajo el ciclo Otto, que es el motor de 2 tiempos, que es un motor mucho más simplificado, no tiene válvulas, la entrada de aire y salida de gases, perdón, la entrada de mezcla y la salida de gases se produce a través de aberturas que se llaman lumbreras, que el mismo pistón se encarga de habilitar o deshabilitar en sus carreras de ascenso o descenso, y acá el cárter, digamos, donde está el cigüeñal, en el caso de los motores Otto, que funcionan con ciclo Otto diésel, el cárter es para almacenar el aceite de lubricación. Acá este combustible va con el aceite de lubricación incluido, digamos, el motor de 2 tiempos, es el responsable de almacenar cantidad de combustible para que se pueda introducir después por lo que se diría la lumbrera de admisión. De esta manera, con el motor de 2 tiempos, logramos que en una sola vuelta, se produzca un ciclo completo. Es decir, que tengamos una explosión o una carrera activa, digamos, por vuelta. En el cambio del motor de 4 tiempos, eso es cada 2 vueltas. Si son 4 carreras, cada 2 vueltas tenemos una carrera activa o una combustión.
Bueno, chicos, dicho todo esto, no quiero alargar más este video. Véanlo con tranquilidad. Después vamos a continuar, digamos. Pero lo importante es que empecemos a reconocer qué es lo que pasa adentro de estos dispositivos mecánicos que son relativamente complejos, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico, pero no tampoco tan difíciles de entender. Ustedes ya lo van a ver después más en profundidad. Y si tenemos la oportunidad alguna vez de volver a la presencialidad, vamos a ver un motor que tenemos en corte en el laboratorio de mecánica para que reconozcamos todos los elementos que entran acá en funcionamiento. Vamos a ver en el mismo motor también algunos sistemas de transmisión, como de los de correa con polea, como los de cadena con piñón y corona, como los de engranajes. Pero bueno, vamos a ver si eso es posible. De todas maneras, con los videos que le hemos agregado nosotros, más esto, creo que van a entender bien cómo funcionan estos motores y qué es lo que ocurre dentro de ellos. Cómo es que obtenemos energía mecánica a partir de un combustible. Ese es el objeto de esta parte de la materia para que terminemos con los otros ciclos que vamos a ver a continuación después de este video. Muchas gracias, disculpen por haberlos agotado, estamos en la próxima.